Buenas tardes para todas vuestras mercedes. Soy el padre Fray Ricardo Enrique Gómez Giraldo, director de la comunidad católica Verdad y Humildad. Hoy, 20 de enero del 2024, quiero hablarles de un tema especial, de la iglesia peregrinando en el desierto. Quiero decirles que hay dos iglesias, una iglesia falsa que parece la verdadera y la iglesia verdadera que es la de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo nunca será una secta, porque la iglesia fundada por Cristo nunca es una secta. En la iglesia de Cristo está el fundamento de la verdad, el fundamento de la rectitud, el fundamento del amor, el fundamento de la salvación. Todo lo que no sea iglesia católica es fundado por los diablos o por los hombres. La secta metodista, la secta adventista, la secta luterana, la secta de la iglesia anglicana, mal llamada iglesia anglicana. Cada uno tiene su fundador, Enrique VIII, Roger Williams, John Wesley, Joseph Smith. Siempre encontraremos un fundador de todos esos movimientos. El único fundador de la Iglesia Católica es nuestro Señor Jesucristo, el último Papa de la Iglesia Católica, antes de quedar primero en sede impedida y luego en sede vacante, es el Papa Benedicto XVI, que beatificó 886 personas, o sea, entre los cuales podríamos decir que hizo 842 beatos y 44 santos. Y uno de los últimos santos que para mí es importante, que él mismo llevó a los altares, fue la Madre Teresa de Calcuta, el 12 de octubre del 2008. A ella le pido que el amor a la caridad sea creciente en mi corazón y que no caigamos nosotros en herejías, en desviaciones de la verdad. Hoy hay una iglesia falsa que está extendida por todo el mundo y es una secta que podemos llamarla la secta bergogliana. Es presidida por un hombre que se llama Jorge Mario Bergoglio, de origen italiano, pero que vivió en el país de Argentina, en el sur de América. Jorge Mario Bergoglio ha hecho parte de una mafia de cardenales para confabular y lograr el papado. Ante los medios de comunicación hicieron creer que él no hizo lobbying ni política para lograr el papado, pero sí es posible probar que él estuvo detrás moviendo los hilos para que él fuera elegido papa, pero no lo logró hacer canónicamente porque los documentos de la iglesia se lo impedían, sobre todo porque el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI preveyeron que los masones y el diablo ya se querían apoderar de la iglesia. De modo que el Papa Juan Pablo II empieza la reforma del Código de Derecho Canónico para que el Código de 1917 pues quedara en el pasado y quedara vigente en la iglesia el Código promulgado en el año de 1983. En ese código se establece que para que un papa pueda renunciar válidamente
debe renunciar al munus pontificium, ad divinis, al derecho divino de ser elegido papa, es decir, al hombre que es elegido por Dios mismo, al hombre que es elegido por el Espíritu Santo, al hombre que es elegido por Dios y no por los hombres. Todos los papas son elegidos por Dios, y Dios escoge hombres aún entre los pecadores para ser elegidos papas. Hubo papas que no fueron santos, pero fueron elegidos por Dios porque Dios lo permitió así. Pero en la iglesia han habido antipapas que no son elegidos por Dios y entonces son elegidos por voluntad humana. Muchos de estos antipapas, más de 30, teniendo a uno por santo, San Hipólito de Roma, que luego se arrepiente y pide perdón, se oponen a la voluntad divina porque se abrogan algo que no les corresponde. En la voluntad divina están arrebatando un don que es de Dios y que le pertenece a Dios y que Dios se lo da a quien quiere dárselo, no al quien el hombre se lo abroga a sí mismo. Un antipapa no es más que un ladrón del derecho divino. Y ahora la Iglesia Católica está gobernada por un antipapa que se llama Jorge Mario Bergoglio Ciboli, porque él mismo se excomulgó a sí mismo, de muchas y de múltiples maneras. Jorge Mario Bergoglio Ciboli, el obispo Jorge Mario, porque ha perdido su dignidad de cardenal al hacerse elegir por papa, como papa. Jorge Mario Bergoglio tiene un problema de origen en su papado. Y el problema de origen en su papado nace y radica porque la renuncia del Papa Benedicto XVI no fue válida, no fue de acuerdo con las normas canónicas. Y el mismo Papa Benedicto XVI invalidó su renuncia de múltiples y de muchas formas y desde muchas circunstancias según la ley canónica, invalidando el documento en el que él emanaba de él mismo, del mismo Papa, la renuncia, cometiendo errores en latín. Luego, no poniendo términos precisos en el derecho, como decir la sede apostólica, nunca dijo que renunciaba a la sede apostólica. Utilizando signos confusos como la vestidura blanca y el anillo. Es decir, siguió vistiendo como papa, siguió firmando como papa y en algunas ocasiones dio la bendición apostólica. No es correcto de un hombre tan santo llevar al pueblo cristiano a la confusión y crear un cisma, porque si fuera un mentiroso, como los otros, entonces hubiera creado un cisma. Al haber convocado un cónclave para elegir otro papa, estando el otro vivo y sin haber renunciado canónicamente, Jorge Mario Bergoglio de facto ya no es papa, se convierte en antipapa. Y aunque Benedicto XVI hubiera o no hubiera querido renunciar, ya no es el problema. Ha hecho un problema, ya ha creado un problema en la iglesia que solamente se podría solucionar con un sínodo o un concilio de la iglesia. Es la única forma de solucionar ese problema tan grave que padece la iglesia en el momento actual. De modo que Jorge Mario Bergoglio tiene un vicio de origen, no es papa desde el origen. Primero porque el cónclave fue convocado ilícitamente. Segundo porque en la Universi Dominici Gregis es excomulgado al haber participado en el cabildeo. Cuando reza la Universi Dominici Gregis que cualquiera, aunque tenga la dignidad de cardenal, confabule o hable o se reúna para la elección de un romano pontífice estando vivo
el romano pontífice, dice el Papa Juan Pablo II, lo excomulgo late sentencia. O sea, excomunión no declarada, pero la ley queda de facto ahí, que nadie tiene que decírsela, pero con solo cometer el delito, es decir, hizo facto en el acto, al ser elegido papa, queda excomulgado, hizo facto. Entonces Jorge Mario Bergoglio es excomulgado, hizo facto en el acto, al ser elegido papa por violar la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. De esta y de muchas otras formas se puede probar que Jorge Mario Bergoglio no es papa de origen. Tampoco es papa en el ejercicio de su ministerio porque ha cometido múltiples herejías y en la iglesia todo cargo eclesiástico sucumbe ante la herejía pertinaz. Jorge Mario Bergoglio Ciboli no es un hereje oculto, es decir, es hereje sin saber que es hereje. Entonces Jorge Mario Bergoglio ha sido llamado al orden muchas veces por grupos de sacerdotes, por dubias de cardenales, y él solamente mezcla verdades con mentiras como lo preanuncia San Vicente Ferrer, y se hace aparecer como el enviado de Dios cuando realmente es el enviado del diablo. Entonces Jorge Mario Bergoglio representa una falsa iglesia. Una iglesia que es rica, que está ataviada con las joyas, que se viste de púrpura como se visten los cardenales. Una iglesia rica que fornica con todos los reyes de la tierra. Una iglesia que se falsifica día tras día, momento tras momento. Cada vez que Jorge Mario Bergoglio nombra un obispo y otro va dimitiendo, es decir, un obispo que haya sido nombrado tanto por el Papa Juan Pablo II como por Benedicto XVI, ellos permanecen, es decir, con derecho divino en su diócesis. Pero cada vez que dimite un obispo y Jorge Mario Bergoglio nombra un reemplazo, la sede va quedando vacante. O sea que todos los días en la iglesia, 1, 2, 3 sedes episcopales van quedando vacantes. Al quedar la sede vacante, la sede episcopal vacante, se sigue destruyendo la autoridad de la iglesia porque los párrocos tampoco tienen derecho divino a ejercer como párrocos sus funciones parroquiales en su iglesia. Jorge Mario Bergoglio no puede conferir autoridad a ningún obispo porque no la tiene de parte de Dios. No tiene el derecho divino a elegir obispos. Y ese obispo, por tanto, fungirá como obispo, nombrando otros párrocos que fungirán como párrocos, pero no serán párrocos. Al no ser ni obispos ni párrocos, pierden toda jurisdicción sobre las almas. Las almas, por tanto, no pueden obedecerlos, no pueden acatarlos, porque esa no es autoridad divina y sería una falsa autoridad que viene de una falsa iglesia, de una iglesia tomada por Satanás, de una iglesia usurpada por los diablos. Es así que todos los días la iglesia se falsifica más y Dios espera que esa iglesia termine de falsificarse completamente. De modo que hay un llamado especial a los sacerdotes para que salgan de esa Babilonia y de esa gran ramera. Y a los sacerdotes y a los obispos honestos para que peregrinen al desierto. Y a los sacerdotes honestos para que peregrinen al desierto y acompañen al pueblo de Dios que empieza la peregrinación
en el desierto. En el desierto caminamos con hambre y fatiga. En el desierto hay veces no vemos la señal de Dios y de la tierra prometida. Maná, que significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este maná? Algunos ya se han acostumbrado a recibir la Eucaristía como borregos, como lagartos, sin discernir lo que reciben. El que come el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come o bebe su propia condenación. El que come o bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernirlo, come o bebe su propia condenación. De manera que los cristianos, obnubilados por los diablos, no pueden discernir qué es el cuerpo del Señor, o no pueden discernir la verdadera obediencia, y los sacerdotes que celebran el cuerpo y la sangre del Señor consagran y dan el cuerpo y la sangre del Señor en una verdadera obediencia a la iglesia. Los sacerdotes obedientes a Jorge Mario Bergoglio, al obispo Jorge Mario Bergoglio, están en una falsa obediencia, en una falsa iglesia y en una iglesia que es una prostituta que fornica con todos los reyes de la tierra. Dan el cuerpo del Señor, pero dándolo lo pisotean. Administran el cuerpo del Señor por ser verdaderos sacerdotes, pero administrándolo lo pisotean, lo escupen y lo crucifican. Los sacerdotes llamados al desierto deben peregrinar entonces en sus casas, en las casas de los fieles, del resto fiel, que dejan de ir a los templos porque ya ven una iglesia falsificada. No es Ricardo el que les dice que la iglesia está falsificada, es el Espíritu Santo el que les enseña a las gentes y a las personas de buen corazón que esa es una iglesia falsificada. De modo que yo, presbítero Ricardo, llego y encuentro personas con 2 o inclusive con 3 años sin confesión y sin comunión, y yo no he sido el que les he dicho, ha sido el Espíritu Santo. De modo que aquellos sórdidos que tienen ciegos los ojos del alma y ciegos los oídos del alma, nunca podrán hacer caso al Espíritu Santo y entonces nunca podrán peregrinar al desierto. No esperéis que aparezca una lucecita en medio de la noche y entonces os lleve a peregrinar al desierto. No, discernid con vuestro corazón, con la oración meditada, con la humildad y el desprendimiento de los bienes terrenos, que es hora de partir. Es hora de partir como el pueblo de Israel, empezar el camino del éxodo, acordados de este camino del Señor. Es el Señor el que nos traza el camino del desierto. Durante 40 años peregrinó el pueblo de Israel por el desierto, para que el pueblo de Israel aprendiera a ser humilde, estuviera despojado de la comida y de los bienes terrenales, y para que el pueblo de Israel solamente y humildemente confiara en el Señor y pusiera el corazón en el Señor. Deuteronomio 8:21. El hombre no vive del pan de la tierra, el hombre no vive del pan de los hombres, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor, de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, palabras repetidas después por el Señor en el Evangelio. En el desierto cada alma recibe una revelación íntima de Dios. En el desierto el Espíritu Santo va guiando a cada alma que debe de ir peregrinando en la santidad. Atrás, en los templos, quedan aquellos que están anquilosados,
aquellos que están en sus propias seguridades, aquellos que viven en su amor propio, aquellos que son engreídos, altaneros y orgullosos, aquellos que no escuchan el mandato de Dios que los llama a peregrinar en el desierto. Es así que el primer peregrinante en el desierto fue el Papa Benedicto XVI. ¿Y Benedicto XVI de quién aprendió eso? Lo aprendió de un padre romano que se llamaba Ticonios, la teología de Ticonios. Pero algunos acusarán a Ticonios de donatista, como me han acusado a mí. Pero, ¿podréis acusar a San Agustín de donatista? San Agustín defendió a Ticonios verdaderamente. De muchas maneras defendió su teología de Ticonios, y con la teología de Ticonios también se basó para escribir De Civitas Dei, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios contraria a la ciudad de la Babilonia de los diablos, y de la Roma que se ha vuelto una prostituta. Ticonios es el padre del desierto que nos dice que los cristianos y la iglesia está extendida por todo el mundo, pero que los falsos hermanos conviven con los auténticos hermanos. Los auténticos hermanos están guiados por el Espíritu Santo, y los falsos hermanos que escalan autoridad y poder, llegando a los obispados, son instrumentos de los diablos, porque lo único que buscan es dinero, prestigio y poder. Por eso, nosotros los que peregrinamos en el desierto no somos un grupo de elegidos donatistas, cuya tarea es conservar la identidad de la iglesia y de la fe. Nosotros somos un resto fiel de cristianos católicos que peregrinamos por el desierto y que pedimos al Espíritu Santo humildemente que nos ilumine. Vivimos en la luz de Dios, peregrinamos con la luz de Dios, y arriba miramos al cielo donde está la nube que representa al Espíritu Santo, una nube de fuego que nos guía por el desierto en este peregrinar, que para el pueblo de Israel fueron 40 años, pero que nosotros apenas hemos empezado este peregrinar desde el 2013, es decir, llevamos más de 11 años peregrinando por el desierto. El primer peregrino fue el Papa Benedicto XVI, cuando se salió, dejó el lugar vacío de la Basílica de San Pedro, la dejó vacía. La dejó vacía en manos de aquellos que usurparon el papado, de aquellos cardenales que se volvieron falsos hermanos, y de aquellos obispos que se volvieron falsos hermanos, y de aquellos fieles que obedecen a falsos hermanos y que no obedecen a Dios, convirtiéndose ellos también en falsos hermanos. Es así como el Papa Benedicto XVI estuvo más de 10 años, hasta el año pasado cumplió un año, 31 de diciembre, en sede impedida, y llevamos un año de sede vacante, esperando que Dios nos dé un nuevo Papa. Un nuevo Papa que nos acompañe en la peregrinación del desierto. No sabemos en qué tiempo, en qué lugar y en qué circunstancias Dios nos dará un nuevo Papa. Pero así pues, no podemos ser guiados por falsos obispos o falsos sacerdotes. Aunque son sacerdotes ordenados, son obispos ordenados, se vuelven falsos en cuanto pertenecen a una falsa iglesia. Hay que recordar
que el libro del Apocalipsis es un libro muy importante y que Ticonios lo explicó, porque ahí está, en los últimos tiempos. En los últimos tiempos es como si Ticonios nos hubiera escrito ese comentario al Apocalipsis para nosotros. Es como si San Agustín hubiera defendido a Ticonios, que era un hombre santo y de aguda inteligencia, para nosotros. Fuera de identificar a Ticonios con un donatista, identificamos a Ticonios como un cristiano que nos acompaña hoy a nosotros, como un cristiano que lo desempolvó San Agustín y lo defendió, como un cristiano que iluminó al Papa Benedicto XVI para dar una respuesta y un golpe certero a estas intrínculas de los diablos y al plan que tenían diseñado los diablos. El Apocalipsis es el libro de salida de la Sagrada Escritura, como el Génesis es el libro de entrada a la Sagrada Escritura. Nosotros, los hispanos, porque latinos no existen, los hispanoamericanos, que nos destruyeron el país en el cual vivíamos y vivimos por 300 años, el país que nació en el mismo momento en que la reina Isabel, junto con Fernando de Aragón, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, vencieron a los árabes con la conquista de Granada, el mismo país que empezó en toda América y que no fue un país distinto, sino la misma España, ese país que fue heredado de los visigodos, de los godos, y que no había aceptado el libro del Apocalipsis, porque solamente pensaban, o sea, como tuvieron que combatir el arrianismo. Recordar que a España llegó Uldarico, arriano, el papá de San Enemergildo y de Ricaredo. Enemergildo fue acuchillado por el propio papá por no recibir la Eucaristía de un obispo arriano. Ricaredo, primero, ante la impresión de los hechos y el testimonio de su hermano, decide volverse católico. Al volverse católico Ricaredo, entonces el Apocalipsis entra a España, es predicado en España y se convierte para todos nosotros en un libro de la Sagrada Escritura. Esto sucede en el siglo VI. Sí, yo hablo nosotros porque es la misma España, la misma tradición visigoda que yo recibí y que todos hemos recibido, la misma tradición mozárabe que yo he recibido y que todos hemos recibido, la misma tradición de la Hispania visigoda que yo he recibido y todos hemos recibido, la misma tradición en la nación que formaron los dos grandes reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esas son las tradiciones que hemos recibido. Desde ahí hemos recibido nosotros como católicos el libro del Apocalipsis. Ticonios, que vivió en el 380-390, que fue un hermeneuta de la Sagrada Escritura y un erudito bíblico y sobre todo un eclesiólogo, para mí el primero, que muchos lo defendieron, que el mismo San Agustín dice que tenía una inteligencia sobrenatural y era erudito en las Sagradas Escrituras. Muchos lo defienden y otros lo atacan. Pero sobre todo el comentario al Apocalipsis se nos transmite por el Beato de Liébana. Nos transmite todo lo que se perdió de Ticonios porque no tenemos sus escritos originales. Para poder leer a Ticonios
tenemos que leer al beato Liébana. Nos transmite su comentario al Apocalipsis. La iglesia, según palabras de Ticonio, está difundida por todo el mundo. Y en medio de los falsos hermanos hay muchos santos, iluminados por el Espíritu Santo. Aunque los falsos hermanos nos enseñen errores, el Espíritu Santo a las almas santas les hace discernir los errores. Y en el corazón les muestra la verdad. Por lo tanto, estos santos de estos últimos tiempos, iluminados en el corazón, hablan con los labios. De modo que el santo de Liébana, el beato de Liébana, junto con Ticonios, es como si nos hubieran escrito un mensaje, porque el beato de Liébana dice: escribo un libro para los santos de los últimos tiempos. O sea, el beato de Liébana se basa en Ticonios y escribe el libro para nosotros, los santos de los últimos tiempos. Qué hermosura lo que he encontrado yo. Me tacharán de todo, pero he encontrado un tesoro. El beato de Liébana en el pasado nos habla a nosotros. Le habla a todos los de humildad y verdad. Le hablan los que están solitos en las ciudades o en los campos, donde los otros los tachan de herejes por haber abandonado los templos, los tachan de raros y de locos. Pero nunca hemos conservado más la fe que en este último año. En este último año, cuando nuestro Papa Benedicto XVI nos ha dejado solo, y gracias a él he podido yo descubrir a Ticonios, y gracias al beato de Liébana he podido yo también saber quién es Ticonio, y he podido descubrir este hermoso mensaje que el beato nos dice. He escrito esto para que los santos de los últimos tiempos puedan sobrevivir al anticristo. O sea, nosotros que tenemos que enfrentar al anticristo. Así, el canon 18 del Cuarto Concilio de Toledo, la ciudad de Toledo, que fue de las más importantes y que Francisco Jiménez de Cisneros fue lo primero que hizo, poner un santo arzobispo ahí, para que desde ahí se difundiera toda la reforma a España, ¿sí? De Toledo. Gracias a Toledo somos católicos también nosotros, porque Toledo es España, España es Hispanoamérica, Ricardo es de Toledo. Y todos somos de Toledo. Sin Toledo no hubiera fe católica. Cuarto Concilio de Toledo, celebrado en el 633, obliga a la lectura del Apocalipsis en la liturgia. Solamente en el 633 nosotros, de la Nueva España, empezamos a leer el Apocalipsis. Ellos son nuestros padres y volveremos a recuperar nuestra nación tarde o temprano. La España visigoda, que había rechazado el Apocalipsis, ya les expliqué, por causa del arrianismo, ahora abraza el Apocalipsis. Pero Dios nos da dos santos, a Ticonios, que no tiene, que algunos llamen donatista y lo acusen de donatista, pues a mí me acusan de donatista. Para mí Ticonios no es donatista, y que gracias al beato de Liébana y a San Agustín y al Papa Benedicto XVI, encuentro un tesoro ahí. Entonces el beato de Liébana dice que el libro del Apocalipsis debe ser leído en todos los monasterios para que los monjes
recuerden que su corazón está puesto en Dios, que al diablo solamente se le vence con humildad, que los monjes deben desprenderse de los bienes terrenales, que deben tener una virginidad como la de San José, que han renunciado al mundo y a sus pompas, que solamente quieren el progreso espiritual, y que los monjes son la antelación de los cristianos de los últimos tiempos, o sea, de nosotros, para enseñarnos cómo debemos enfrentar al anticristo. Un monje es la prefiguración de los cristianos de los últimos tiempos para demostrar cómo se vence al anticristo, nos dice el Beato de Liébana. Por eso el Beato de Liébana le da a los monjes la lección divina. Y nosotros, los cristianos católicos de los últimos tiempos, que peregrinamos por el desierto, debemos hacer la lección divina, que nació en el monacato y nació con los monjes. Entonces, no es esto de San Benito, no es un patrimonio de los benedictinos, ni San Benito es el autor de esto. Hay otros santos. De modo que tenemos el corazón solamente puesto en Dios, los ojos puestos en Dios, para que no nos cambien a Dios por un ídolo. La gente que va a la iglesia sin ver, piensa que ve a Dios, pero ya solamente hay un ídolo puesto ahí. Piensa que escucha a Dios, pero solamente hay un ídolo puesto ahí. Piensa que siente a Dios, pero solamente los sentimientos engañan el cuerpo y el alma, y ya no sienten a Dios, sino que el demonio insufla sus propios sentimientos para confundir las personas. Nosotros los cristianos de los últimos tiempos, aquellos que hemos aprendido la vida monacal, aquellos que llevamos la vida monacal o la debemos llevar de una o de otra manera, entonces la vida monacal no es patrimonio de los monjes, es patrimonio, según el Beato de Liébana, es patrimonio para todos los cristianos de los últimos tiempos. De modo que sólo así, y no de otra manera, podemos distinguir las argucias de los diablos y podemos atender los llamados del Espíritu Santo. En el desierto será nuestra victoria. En el desierto venceremos al anticristo. En el desierto, despojados de todo, pero abrazados a Dios, podremos sobrevivir. Porque en el desierto enfrentaremos al anticristo. En el desierto empezamos nosotros a peregrinar con la primera rana del Apocalipsis, que es Bergoglio. Es un espíritu inmundo y Bergoglio está poseído por un espíritu inmundo. Ha puesto a reinar un espíritu inmundo en toda la iglesia, por eso ha introducido un dios falso, amazónico, en la iglesia, para que la iglesia sea tomada, hipnotizada y aniquilada por un falso espíritu que no es el Espíritu Santo y no es la Santa Sacrosanta Trinidad. Bergoglio llevará a todos estos católicos que no saben discernir y no tienen el Espíritu Santo a una apostasía generalizada. Bergoglio se ha convertido en un peor traidor que Judas Iscariote. Y la segunda rana se nos aproxima con la aparición del anticristo. Cuando Bergoglio sucumba, cuando el profeta sucumba, porque todo profeta debe sucumbir. Juan Bautista sucumbió para que Dios apareciera y no fuera menguado. Bergoglio debe sucumbir
para que el que viene, que es más alto que Bergoglio en maldad, no sea menguado por Bergoglio. ¿Cuál es la función de Bergoglio? Decir, ese es el imán esperado. Ese es el Mesías de los judíos. Ese es el Papa de los católicos. Ese es el Dios Jesucristo. El Mesías de hace unos años, sí, fue un profeta, pero ahí se quedó. No más que un profeta. Es un iluminado. Claro, ahí se quedó. Un gran imán. Ahí se quedó. Pero henme aquí. Yo soy el Dios verdadero. Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo de los judíos. Soy el Cristo de los musulmanes. Soy el Cristo de los budistas. Soy el Cristo de todos. Por eso es necesario esta gran ramera que se llama Iglesia Católica, pero que no lo es. Es la madre de todas las herejías y que acoge a todas las herejías y todas las falsas iglesias. Pero no os equivoquéis, ahí no está la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo ya habrá peregrinado al desierto, continúa peregrinando en el desierto y sigue su camino en el desierto para poder ser purificada, limpiada y lavada por la sangre del Cordero. La otra falsa iglesia es una religión mundial para que el anticristo gobierne. La otra falsa iglesia es el principio religioso para que esos falsos políticos, como lo dijo el Papa Benedicto XVI, ampones, ladrones o bandoleros, pero él utilizó la palabra bandoleros, gobiernan ya ilícitamente en los pueblos porque ya son una bandada de criminales gobernando los pueblos. Nos entregarán al mejor postor. Entonces la religión mundial ya está. Los políticos plebeyos ya están. Solamente falta que aparezca el máximo, ¿sí? El Jesucristo, el verdadero Dios. A todos les saldrán lágrimas de cocodrilo adorando a Dios. Y se cumplirá la palabra de Dios. Han venido otros y entonces a esos los habéis aceptado. Pero yo que he venido y no hablo en mi nombre, sino en nombre de mi Padre, a mí me habéis rechazado. Y el mundo rechazó la luz, como está en el Evangelio de San Juan. El mundo ha rechazado la verdad. El mundo se sumergirá en la mentira más grande, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces, después de la segunda rana, vendrá la tercera rana en el gobierno del anticristo. Los 3 primeros años y medio serán de una falsa paz. Y los 3 últimos años y medio serán de una gran tribulación. Ya los cristianos estaremos en medio de la tribulación, aunque no nos persigan como pretendiéramos nosotros o pensáramos nosotros ser perseguidos, pero estaremos ya en la gran tribulación y en el gran dolor de ver lo más santo burlado y santificado, de ver a nuestro Señor Jesucristo humillado, de ver a nuestro Señor Jesucristo tirado por el piso por un impostor. El primero es Bergoglio, el segundo el hijo del diablo y el tercero el diablo mismo. Gloria Patri, el Figlio, ed Spiritui Santo,
sicut era in principio, et nun, et semper, et in saecula saeculorum. Padre Dios, te doy gracias por este momento. Pido por tu iglesia que peregrina en el desierto, para que permanezca siempre en la verdad, guiada por la luz de tu Espíritu Santo. Padre providente, sé nuestro Padre en medio de las adversidades, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea siempre nuestro alimento, y el manto de la Santísima Virgen María nos proteja y nos guarde. Los santos ángeles nos protejan y nos custodien y nos ayuden a enfrentar a los diablos. Los santos intercedan constantemente delante del tribunal de Dios. Y las almas que se purgan en el purgatorio también participen con nosotros para nuestra lucha final como la Iglesia única, santa y verdadera de Dios, que debe triunfar y que es la única y verdadera Iglesia católica que peregrina en el desierto y que Satanás no podrá falsificar porque es la Iglesia de Jesucristo. Amén.